Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, su programa de especialidades, platicando con alguien de casa, un gran amigo y además alguien con mucha experiencia, el doctor Ángel Nuño, epidemiólogo, que ha comentado y abordado en otras ocasiones este tema, pero hoy lo hace de manera muy esquematizada, muy clara, para que usted entienda la mejor alternativa. Ángel, gracias. Gracias por la invitación, Julio. Anaí, muchas gracias. Pues creo que la parte de abordar la mejor alternativa terapéutica y desmitificar que existen algunas opciones no ideales, lo vamos a aclarar y vamos a explicar por qué las mejores opciones de manera clara y la gente lo entienda que debe de atenderla de manera pronta y puede corregir y mejorar sus síntomas. ¿Cierto, Ángel? Cierto. Y justamente lo que hemos visto, Anaí, Julio, dentro de los hospitales, las complicaciones que llevan a una hospitalización, a una defunción, a un esquema donde se requiera terapia intensiva y demás, tiene que ver mucho con el manejo inicial del dengue, con saber, además de identificar la sintomatología, el tratamiento dentro de las primeras horas o de los primeros días es básico. Y muchas veces se ha comentado, es que el tratamiento le dan nada más paracetamol y que se vaya a su casa y que se hidrate. Pareciera que es algo muy simple, pareciera que es algo inclusive no tan importante, pero ahorita vamos a explicar el por qué sí es muy importante llevar a cabo esas recomendaciones, qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y cómo lo podemos balancear. Y bueno, aquí ustedes que son expertos en este tema de equilibrio hidroelectrolítico, pues lo podremos explicar de tal manera que usted en casa va a identificar, ok, entonces esto es lo primero que se tiene que hacer en caso de que me diagnostiquen dengue. Si me envían a casa y me dan estas recomendaciones, esta es la razón por la cual me tengo que hidratar y de esta forma. La mejor alternativa. Bien, ejemplificábamos, Julio, el hecho de decir que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, tenemos agua, con células, con solutos, con algunos electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, etcétera. Imaginemos que tenemos dentro de nuestras venas y nuestras arterias, tenemos agua, ¿no? Los líquidos, y tenemos las partículas o los solutos, que puede ser el sodio, que puede ser el potasio, etcétera, ¿no? Proteínas y demás. Hay un equilibrio entre lo que existe dentro de nuestras venas y nuestras arterias y lo que está fuera de ellas, ¿ok? Y este intercambio se llama ósmosis y existen mecanismos en los cuales el cuerpo humano compensa cuando hay más agua y hay más solutos para que esto se intercambie y pueda existir siempre ese equilibrio. Ojo, el cuerpo siempre buscará mantener ese equilibrio. Entonces, esto es, digamos, lo fisiológico, lo normal de una persona, en donde tiene sus solutos, en donde tiene su líquido intravascular y existe un equilibrio. ¿Qué sucede con el dengue en las primeras horas? Cuando empieza, ojo, esto sucede muchas veces antes de que de hecho inicie la sintomatología. Hablamos cuando son los primeros 5 días que se genera la proteína NS1 y aquí viene el primer dato. Al inicio del dengue, muchas de las pruebas no pueden salir positivas porque todavía no hay suficientes anticuerpos para detectarlas, pero existe una proteína que se llama NS1, que es la que genera este cambio fisiológico y que es la que se detecta y que es una prueba que nosotros mandamos a hacer en los primeros 3 días. Y que se está reportando en casi todos los laboratorios, ¿cierto? Y esa es la que primero se positiviza, pero a partir del 5.º día ya no se positiviza. A ver, Ángel, perdón que te interrumpa, para que aclares a nuestro público de que una persona recibe la picadura del mosquito a que se presenten los síntomas, ¿cuántos días pasan? Aproximadamente 7 días, doctor. Okay. Aproximadamente 7 días es el periodo de incubación, precisamente la fase preclínica antes de que inicien los síntomas. Cuando empiezan estos 7 días a generarse una replicación viral, entonces inician los cambios y uno de esos primeros cambios es la generación de la proteína NS1, que entre otras cosas genera una permeabilidad de los vasos sanguíneos en donde ¿qué va a suceder? Fíjense bien, va a empezar a haber un intercambio en donde el agua que está afuera de nuestras venas y nuestras arterias se va a pasar dentro de nuestras venas y nuestras arterias. Es decir, se va a empezar a inflamar de cierta forma y vamos a empezar a tener este desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? Vamos a tener un aumento
en esta composición en donde ya hay una falta de equilibrio hidroelectrolítico. Tenemos más agua y menos solutos. La gran pregunta aquí que uno se hace es, ¿cómo vamos a restituir esta parte? Es decir, si en una parte tenemos más agua y menos solutos, ¿qué es lo que tenemos que tomar? El ejemplo aquí está. Cuando tenemos soluciones isotónicas como el agua, es decir, que el equilibrio entre los solutos y la cantidad de líquido está equilibrado, si nosotros aquí en esta parte metemos más agua, es decir, metemos más bolitas blancas, pues vamos a seguir, ¿qué? Hinchando, inflamando el vaso. Así es. Y esto lo único que va a provocar es que se siga generando más desequilibrio. Entonces, por eso es muy importante no utilizar este tipo de hidratación o de compuestos. Si bien existe una deshidratación y se tiene que empezar a rehidratar el cuerpo, pero se tiene que empezar a rehidratar con compuestos que tengan que sean hipertónicos, es decir, que tengan más solutos que agua, y para eso existen lo que son los sueros orales. La mejor presentación, Julio, que puede haber para rehidratarnos en el caso del dengue es el Vida Suero Oral o los sueros orales preparados en polvo, que se prepara en 1 litro de agua y estarlo tomando conforme a la necesidad. Y que obviamente el sistema de salud dispone de ellos de manera gratuita, y que obviamente la gente a veces recurrimos a productos de tipo comercial que no están preparados, pero están saborizados y nos confunden. Así es. Inclusive existen también saborizados en sueros orales que no tienen ningún tema, no pasa nada, se pueden consumir, también son comerciales. Pero son sueros orales. Pero son sueros orales. Entonces, esta es la explicación, digamos, rápida de por qué utilizar este tipo de hidratación. Se popularizó mucho tiempo el hecho de consumir agua de coco, que decían es que te va a hidratar, o toma mucha agua, o toma bebidas con electrolitos, pero la concentración de solutos que mantienen estas bebidas realmente lo único que hacen es empezar a generarnos más carga hídrica que de solutos. Y esto no compensa el equilibrio hidroelectrolítico. Cuando tengamos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar los solutos en nuestro cuerpo para que entonces ya pueda equilibrarse y pueda volver a mantener este equilibrio. Esta parte es muy importante, ojo, en los primeros días del dengue. ¿Por qué? Porque todavía no inician los síntomas más fuertes de descompensación. ¿Cuándo empieza ya los temas de falla hepática, por ejemplo, o de daño renal u otro tipo de daño? Cuando este desequilibrio permanece durante mucho tiempo. Entonces, una de las primeras fases que nosotros indicamos como médicos al inicio de cualquier dengue para evitar la progresión hacia una enfermedad grave, de lo primero es compensar el equilibrio hidroelectrolítico con soluciones hipertónicas. Ojo, tiene que ver la edad, tiene que ver el peso. El médico les dirá, normalmente el consumo tiene mucho que ver con la tolerancia del paciente, pero sí existen fórmulas de acuerdo al peso para identificar cuál es la cantidad ideal, idónea, que debe de consumir una persona en cierto tiempo para reponer este equilibrio. Y hacer correcciones basadas también como aspecto importante. Si el paciente tiene como cuadros diarreicos, vómitos, hacemos reposiciones calculadas de un 50 a un 70% de lo que tuvieron de pérdida, y mayormente porque los síntomas primarios dentro del dengue puede ser diarrea, vómito, fiebre, que también se considera como parte de las pérdidas de acuerdo en cada grado centígrado adicional para poder tomar en cuenta pérdidas insensibles, y hacemos una estimación que quizás no es tan exacta, pero te permite hacer un cálculo. Si el paciente tenía un promedio de agua de 2,5 litros, a lo mejor ese paciente va a requerir 3,5 o 4 litros de agua, pero lo va a hacer con una corrección con un suero oral, y esa corrección se va a hacer de manera gradual. Los consumos a tragos intensos, cuando la gente no tiene tolerancia, es cuando hablábamos que es que hay que considerar que el paciente va a hacer una corrección con soluciones hipertónicas, pero por vía intravenosa. Así es, ya esa es una etapa un poco más crítica, pero definitivamente el ABC, el A es la hidratación en su primer momento.
aspectos importantes que tenemos que considerar y que vamos a tomar mucho en cuenta, pero vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y continuamos hablando de este tema tan interesante para usted. Continuamos.